Bueno, en esta ocasión regresamos con un tema en particular que me llamó bastante la atención y que tiene que ver con la elección del material para, por ejemplo, comprar o adquirir un mueble del tipo comedor. En particular, las razones por las cuales aún se sigue prefiriendo la madera y cómo elegir entre las distintas variedades de acuerdo a sus características. Para empezar, pues a manera de contexto, coincidentemente, varios de mis amigos se han visto en la necesidad de adquirir un comedor y reemplazar de alguna manera el que ya tenían, incluso pues si fuera necesario construir uno por ellos mismos. Y me he encontrado con que en realidad desconocía la mínima información para tomar una buena decisión y quise reportar lo que encontré cuando me dispuse a investigar al respecto, porque para empezar, tomando en cuenta que los lugares suelen ser pues espacios pequeños, los metros de una casa, los metros cuadrados, en este caso hablamos de la superficie, pues son los que son. Los hogares son cada vez más pequeños, pues los espacios son más costosos y quienes intentan tener espacios grandes pueden llegar a pagar de más en muchas ocasiones. Y bueno, no es como que tenga pruebas, pero pues tampoco tengo deudas, digo dudas, por lo que me vi en la necesidad de buscar. Y me encontré artículos no necesariamente científicos, pero escritos por expertos en diseño de interiores que abordan el tema. Entonces, de alguna manera, la pregunta en general era la siguiente. ¿Sabes qué te roba metros? Los errores que debes evitar en cuanto a la superficie de un hogar cuando estás eligiendo algún tipo de muebles. Y por ejemplo, se sabe o de acuerdo a los expertos, pues que hay ciertas decisiones que en lugar de sumar a tener un mejor entorno, pues básicamente te restan espacio. Y hablaban en general, pero me detuve en el asunto de, por ejemplo, tener un comedor demasiado grande. Un comedor demasiado grande pues roba muchísimo espacio, pero genuinamente una duda sería, bueno, pero ¿y cuánto es demasiado grande? Porque pues es algo que termina siendo subjetivo. No fue como que grande, que para valores X, cuando X, bla, 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 más bien cuando tener espacio para más personas, o otra manera de decirlo es que se tiene mucho espacio desperdiciado cuando se tiene un comedor que está pensado para más personas que las que habitan en un espacio particular en el día a día. Y bueno, esto suena a un criterio razonable, pues normalmente recomiendan no elegir una mesa pensando en las reuniones que piensas tener, que honestamente pueden ser unas cuantas veces al año y ya, uno no es tan popular como a veces se imagina. Y mejor es pensar en el día a día y tener tantas sillas como habitantes sean en un hogar determinado. Ahora, solo he visto mesas con un número par de sillas. No había necesidad de discriminar ahí, ¿eh? O sea, las familias impares también son familias, porque quien no conoce a una persona que le pone nervioso las cosas cuando se tratan de números impares. Pero bueno, ya fuera de broma, el TOC se puede tratar con terapia y no hacerlo, pues no es saludable. Pero decía, es mejor tener lo necesario en cuanto al número de sillas, si es posible, y bueno, que crezca. En el caso de optar por un modelo que sea, por ejemplo, extensible o hacerla crecer, ¿no? Pero como no todos tenemos un IKEA a la mano y la mueblería local piensa que nunca va a tener que innovar, a lo mejor no se tenga esa opción. Independientemente de eso, podemos preguntarnos sobre el material mismo del comedor. Entonces, podemos hablar sobre cuáles son los tipos de madera y las más utilizadas. Para empezar, hay que tomar en consideración que pues el diseño es un arte, pero no solamente es eso, porque también es una forma de expresar la personalidad, si es que se tiene una, ¿no? Porque esa
pues no se puede comprar, así que lo siento mucho. Y bueno, hacerlo con madera significa utilizar uno de los materiales más antiguos, nobles y para algunas personas pues son materiales hermosos. Y sí, todos sabemos que hay un impacto ambiental al respecto, pero tampoco se trata de reemplazar todo por otro material como el plástico, que ya hemos visto cuáles son los problemas que nos ha generado. Se debe analizar a detalle el tema de la sustentabilidad y seguro se hará, ¿no? Pero puedes expresar tu opinión y comentarme si sería de tu interés ese tema en particular. Pero lo que nos importa en este momento es hablar de que pues hay muchos tipos de madera. Y bueno, en función del árbol puede ser, pero también en función del tipo de tratamientos y procesos que recibe. Para poder hablar al respecto podemos, no sé, dar una definición. Suena razonable, porque la madera es el material que constituye la mayoría del tronco de un árbol. Hasta ahí, bueno, eso parece evidente, ¿no? Porque ya me podrías decir, bueno, ¿y de qué se compone? Pues la madera se compone de fibras de celulosa unidas con lignina. Sí, eso es lo que no necesariamente sería del conocimiento popular. Y bueno, la celulosa, sí, que es el material, es un biopolímero compuesto exclusivamente de moléculas beta glucosa, pues es un homopolisacárido, ¿sí? Parece incluso hasta trabalenguas, pero bueno, sin entrar en detalles técnicos, la celulosa es la biomolécula orgánica más abundante, ya que forma la mayor parte de la biomasa terrestre. Y el punto aquí es que una vez cortada y seca, pues la madera se utiliza en construcción de edificios, históricamente pues también medios de transporte como pueden ser los barcos, los carruajes, en la elaboración de muebles y también de otros elementos como lo hemos pues venido mencionando. La madera es un elemento adecuado pues para diferentes propósitos. Deja todo el encanto y la elegancia que se le suele dar. Aquí estamos hablando de sus numerosas propiedades técnicas como la resistencia, la ductibilidad y la longevidad. Algo súper importante a la hora de la sustentabilidad y también la robustez, gracias a los cuales puede soportar pesos considerables. Para conocer y clasificar los tipos de madera, primero debemos subdividirlos en dos categorías amplias: las maderas blandas por una parte y las maderas pues duras. Entre los primeros tipos se incluye el cedro, el abeto y el pino, entre otros más, ¿no? Pero entre las maderas duras destacan el cerezo, el haya, el nogal y el noble. Además de esta distinción, pues hay muchas otras peculiaridades y matices que conciernen a cada tipo de madera. Por lo tanto, tendríamos que elegir entre el color de la madera, los nudos y las venas, que es como se le denomina, perdón, a este tipo como de ojitos y rayitas características de la madera. Bueno, al menos así me gusta recordarlo a mí, pero con lo anterior, simplemente sirviendo de contexto, pues me preguntaba cuáles son las principales variedades de madera y sus respectivas características más típicas. Por ejemplo, comenzando con el abeto, pues este es uno de los tipos de madera más comunes. Comunes en donde, en toda Europa central y oriental. Y a estas alturas, pues ya me habría estado cuestionando términos como a qué nos referimos como común. Pero bueno, ¿no? Esta es una madera clara, blanca, amarillenta y algo fácil de trabajar. Nuevamente, es algo relativo. Si uno no sabe trabajar la madera, pues todo se le va a hacer difícil, ¿no? Entonces, se utiliza para fabricar muebles, instrumentos musicales, puertas y ventanas. Y pues es muy común en el sector de la construcción porque tiene una gran resistencia a la humedad. Y bueno, después de este tipo de madera, pues deberíamos continuar, por ejemplo, con el pino, porque es muy fácil de trabajar con el pino o la madera de este árbol. Como la mayoría de las variedades
de pino, que son relativamente suaves, pues se presta a la escultura. Entonces aquí, pues como dato, una talla es una obra de escultura especialmente hecha de madera, donde la madera se talla mediante un proceso de desgaste y de pulido, y es uno de los tipos de madera más baratas y usadas, pues no solo en el arte como menciono, sino también en la construcción. Hoy en día el pino es un término genérico para muchos tipos de madera blanda de tonos claros y que adquieren un característico color como a miel cuando se sella. Ya ni pino real se puede tener entonces, o qué, o sea, no sé, ¿no? Revisa que no te vayan a vender madera tipo pino, y pues aprende sus características para poder reconocerla y que no te vayan a engañar a la hora de comprarla. ¿Por qué? Porque tiene, por ejemplo, una textura uniforme, es fácil de trabajar y esto le convierte en uno de los tipos de madera más utilizados por los profesionales de la carpintería, los paneles, los muebles y también las molduras, por ejemplo, y eso explica muchas cosas. Y otra madera, por ejemplo, sería la madera de cedro, que es el tipo más común, o mejor dicho, la variedad más común de cedro es la variedad roja occidental. Sí, o sea, tiene un color rojizo y este tipo de madera es relativamente suave. Tiene un como grano recto, así es como se le dice, y un olor que es ligeramente aromático, y el cedro rojo occidental se usa principalmente para hacer muebles de exterior. Ah, dije yo cuando estaba revisando, ¿no? Así como de, pues no toda la madera se puede usar para interior o exterior. Bueno, tiene sentido, pero no lo había interiorizado hasta que lo leí, pues el cedro sí que puede utilizarse en el exterior. Y esto es porque puede ser expuesto a ambientes húmedos sin descomponerse. Y también cuando estaba aprendiendo al respecto fue como de, pero ahora tengo una duda, ¿por qué no todos los árboles de madera crecen en el exterior? O sea, más bien, dado que crecen en el exterior, pues supondría yo que en el caso de que no puedan, digamos, ser utilizados en ambientes húmedos, pues entonces tal vez sea su corteza la que es resistente a la intemperie y no necesariamente su interior. Pero bueno, esa es una hipótesis, ¿no? Es una posibilidad. Pero regresando al tema de la madera de cedro, en cuanto al precio, tiene un precio bastante moderado y es una madera robusta, por lo que es excelente para muebles de jardín, por estas propiedades de poder estar expuestos al exterior. Entonces, una mesa de cedro suena bien cuando tienes este tipo de condiciones, pero no es la única madera, porque también continuaríamos, por ejemplo, con la madera de arce, que es muy extendida en todo el mundo y tiene un color muy claro que puede ir desde el blanco hasta el amarillento, incluyendo como el rosado. Y este tipo de madera pues tiene una dureza más bien como intermedia y ciertamente no tiene una duración, una durabilidad muy larga. Es algo a tomar en cuenta. Otra vez el tema de la sustentabilidad, pues que recuerda que en realidad lo barato genuinamente termina saliendo más caro, lo que pues implica que si tomas una mejor decisión, pues te puedes ahorrar bastante dinero en un comedor hoy, o si intentas ahorrarte el dinero hoy, pues te saldrá más caro después cuando debas volver a comprar un mueble, ¿no? Eso es lo que puede pasar. Y un mueble de calidad, de buena calidad, podría en realidad durarte toda la vida. Aún así, justo por sus propiedades de dureza media y de disponibilidad, pues este tipo de madera se usa tanto en la construcción como en la fabricación de instrumentos musicales y por supuesto, como lo estamos mencionando aquí, entre los muebles. ¿Será que tu instrumento musical puede ser hecho de madera de arce? Pues quizá me fijaría de qué madera es mi guitarra, si tan solo no se la hubieran llevado mis hermanos.
pero espero que ya me la vayan a regresar. Bueno, sin embargo, no se encuentra entre los tipos de madera más valiosa del mercado, lo cual me hace mucho sentido. Y bueno, otra madera es la madera de haya, que es un tipo de madera que se extiende por toda Europa. Lo sé, digamos, este pseudo ranking es innecesariamente eurocentrista, pero bueno, fueron los datos que encontré disponibles. Igual aprendí que en cuanto a sus propiedades tiene un color rojizo y cuanto más viejo es, más oscura se vuelve. Y pensé, bueno, supongo que usan madera de haya vieja para hacer las ouijas, ¿no? Pero más bien creo que se referían al color. Bueno, esta madera es bastante dura y fácil de trabajar y se usa para hacer instrumentos musicales, pero también para muebles de todo tipo, porque su resistencia es bastante buena. Pero también existe la madera de fresno, que es una madera originaria de los estados centrales y orientales de América, de buena calidad, aunque no particularmente valiosa. En cuanto a su color, pues es como marrón claro y el fresno es muy resistente a los golpes y a la flexión. Pero si crees que esta opción es adecuada para ti por ese nivel de resistencia, mejor pregúntate por qué necesitarías golpear tus muebles. Insisto que tal vez sí necesites un poco de ayuda, pero bueno. Por este motivo es adecuado para realizar estructuras de soporte caracterizado por sus fibras rectas y nudos en forma de ojo de perdiz. Este tipo de madera se usa a menudo para puertas de interiores y bueno, además de esta madera tenemos al nogal, que es uno de los tipos de madera, pues en realidad para quienes son amantes de este material, pues es considerado de los más hermosos por sus características venas. Su color es más bien como oscuro y tiende a ser un tanto morado y se usa para hacer muebles, pero también para suelos y paredes. Y el nogal es bastante caro. Ese sería el detalle, pero tiene algunas características muy interesantes. O sea, es duro, resistente y resiste al agrietamiento, los golpes también, y es muy compacto, por lo que es adecuada esta madera para básicamente cualquier uso. Y hoy en día se utiliza mucho para revestimientos de lujo, como pueden ser en los muebles, los armarios, puertas, adornos y también elementos pues torneados. Pero como igual no hay presupuesto para algo así, pues podemos pasar a la madera de cerezo, que entre los diversos tipos de madera el cerezo es uno de los más preciados. Ni tenía idea de que fuera usada esa madera, pero bueno, su color es rojo brillante y siendo la tendencia aparente que entre más brille mejor, se utiliza para la fabricación de muebles de lujo o trabajos de alta calidad. Prefiero los acabados mate, pero ya es cuestión de gustos, supongo, ¿no? Porque el cerezo es un tipo de madera bastante cara y de duración media, pero ciertamente no puede pasar desapercibida. Actualmente es ampliamente utilizada en la producción de muebles, sillas y revestimientos. Y pues también tenemos, por supuesto, la madera de roble, disponible al menos en dos variedades que vendrían a ser la roja y la blanca. Y este tipo de madera, pues bastante común y particularmente querida. ¿Por qué? Porque es una de las maderas más resistentes que se pueden adquirir. Duran hasta para terminar en los museos, pero pues difícil de trabajar debido a su dureza. Traducción, se vuelven más caros los muebles de este material. Y el roble pues termina siendo muy caro, pero muy bonito para quienes adoran estos materiales y termina teniendo un gran impacto estético. Recuerden que habíamos hablado de que también es un arte. Y tendríamos a que hablar, por supuesto, de la madera de caoba, que es una de las grandes maderas de muebles y tiene en cuanto a pues su color pues un tono que varía de marrón rojizo como a rojo oscuro, y siendo una madera de origen tropical, de color, pues ya lo mencioné, pues oscura, intensa, de color rojizo, grano fino.
tiene también una resistencia natural a los gusanos de la madera y en ese momento recuerdo que dije, ¿qué? Gusanos de madera, ya tuve que revisar otra vez, ¿no? O sea, se refieren pues a las carcomas o queras, que son la polilla de la madera, que es el nombre común que reciben las larvas, o tal vez le conozcas por otro nombre. Y ya, pues ya cuando escuché que eran las larvas, dije, ya recordé que pues son estas varias especies de coleópteros que perforan la madera y la dañan produciendo este como característico polvo o acerrín que pues a veces también se llama quera, y que coincidentemente pues por estas características es que se les llama gilófagos con X, ¿no? Etimológicamente procede del griego que significa comer, ¿sí? Por la parte de fagos, pero y gilos pues precisamente madera. Pero entonces, ¿por qué le llamamos carpinteros si podríamos usar el término kilotécnico? Bueno, no sé, pero igual no creo que Gilotepec tenga también algo que ver con este término, ¿no? Porque, por ejemplo, si la terminación Tepec o Tepec en los nombres de los lugares que vienen del náhuatl, Tepetl significa cerro o montaña. Entonces, la verdad no estoy muy seguro porque quizá siga siendo un gran dilema por resolver. Y regresando al tema de la caoba, es una madera resistente con la que es fácil de trabajar y es una de las favoritas de los ebanistas. ¿Qué son los ebanistas? Pues son las personas que tienen por oficio trabajar con maderas finas y construir muebles de calidad. Actualmente se utiliza esta madera pues para suelos, decoraciones, muebles y elementos interiores como las puertas. Y por último, pero no por eso menos madera, la teca, que tiene un color amarillo miel uniforme con una ligera veta. En la luz se oscurece ligeramente asumiendo como un tono marrón profundo y pues que es bastante apreciado y tiene características físicas excepcionales porque es resistente a la putrefacción, es resistente a los insectos y es fácil de trabajar con un acabado naturalmente suave. Al ser resistente también a golpes y flexiones, es perfecto para muebles, pero sobre todo para estructuras de carga. Luego de ver algunos de los tipos de madera más comunes, no podríamos omitir el caso de los muebles fabricados con la tipo madera. Por eso, pues la gran duda de una persona que va a adquirir un mueble suele ser entre elegir madera o algún tipo, por ejemplo, de aglomerado, porque se tiene que pensar en la función del mueble para tener pistas de si comprarlo o no. Y no es necesario en realidad ser un gran experto para elegir un mueble de madera, evidentemente. O eso es lo que dicen, porque a mí me parece hasta ahora más complejo de lo que imaginaba, la verdad. O sea, lo que cuesta es distinguir el tipo de madera y eso sí es una característica, una habilidad que se puede apreciar. En el caso de lo que se denomina como aglomerado, es importante saber diferenciar de qué está relleno el interior. Eso es lo fundamental y no tanto guiarse de lo que se aprecia a simple vista. La idea es que luego de comparar entre los tipos de madera y los tipos madera, pues puedas tomar una mejor decisión donde antes solo veías muebles buenos y muebles malos, ahora pues verás un poco más amplio el espectro y podrás fijarte en tus intereses. O sea, no nos equivoquemos. La madera es un recurso imprescindible en nuestras vidas, aunque hay productos diferentes en características y cualidades que pueden durar pues también muchos años y precisamente el aglomerado es uno de ellos. Pero tiene sus recomendaciones y llega a ser pues de excelente calidad si sabes de qué está compuesto su interior en el momento de que lo elijas y si le prestas pues la debida atención puede tener una calidad de vida satisfactoria porque precisamente hay muebles que realmente son de madera con calidad
pésima, lo que al final supondrá un gasto elevado para la vida que tendrá el mueble, ¿no? Entonces tampoco es tan trivial. Y de nada sirven las maderas blandas a las que el mínimo golpe las daña, las raya y pues tienen fondos, por ejemplo, que se hinchan a causa de la humedad y tienen también la culpa el reducido grosor de este tipo de muebles. Entonces, a la hora de elegirlos, pues el valor se incrementa según el material y si es de madera al 100% se incrementa todavía más. Y este punto es importante si es altamente probable que termines vendiendo tus muebles, como en el caso de estar solo por un tiempo en un determinado lugar, pues es a considerar. Si tú dirás, eso lo sabemos, o sea, eso cualquiera lo sabe, o sea, no se necesita tener un doctorado en el CERN para saberlo y pues mejor ya me desuscribo, ¿no? Y yo diré, pues no, no se ocupa, pero lo que posiblemente sea más difícil es diferenciar el tipo de madera que tenemos delante y más con los colores, tratamientos y terminaciones que se exponen en el mercado mobiliario. Y sobre lo de la suscripción, ¿sigues dudando si hacerlo? Pues no sé, comenta si necesitas que hablemos de por qué deberías suscribirte a This Charming Quark. El asunto está en que gracias a los diseños utilizados es común caer en el engaño y en algunos casos lo que se compra creyendo que es buenísimo y duradero, pues no, resulta que no lo es. Y donde tú escuchaste un comprarlo porque es fino, resultó ser un cómpralo porque es pino y del más viejo que tenemos y pues no, o sea, no necesariamente es buena madera. Si decides decorar con pura madera, haremos dos grupos dentro de sus precios, ¿no? Básicamente lo que debemos tener claro es que entre las maderas más caras, que son las que duran cientos de años y se cuidan y se evitan las plagas, también existen los tipo madera y no hay una forma evidente de hacer una elección. A la pregunta sobre los aglomerados en particular, sería ¿qué es mejor? O sea, genuinamente un aglomerado o el MDF, que es el gran problema al que se enfrenta una persona a la hora de elegir un mueble. Y seguramente dirás MDF, o sea, eso suena como un psicodélico. Bueno, originalmente yo pensé que era algo así, pero no, literalmente es el acrónimo en inglés de Medium Density Fiber Board y es un producto derivado de la madera, mientras que el aglomerado se caracteriza por ser un tablero de partículas. A ver, ¿cómo que de partículas? Obvio, si todo está hecho de partículas, átomos y polvo de estrellas, ¿no? Podrías argumentar, pues, para empezar, son productos diferentes, no iguales, no sustitutos el uno del otro. Y por partículas se refieren a cosas como el acerrín, por ejemplo, pero no es el único tipo. Y por así decirlo, serían como el retazo, las sobras, las boronas de la madera, pero nuevamente aglomeradas. De ahí el nombre y el detalle está que estos acabados no sirven para muebles que se humedecen constantemente o que van a tener un cierto movimiento diario, pues no lo soportarían. Por otra parte, el MDF es un buen producto si está relleno y compactado con restos de otras y buenas maderas, dado que de ahí se obtiene la dureza interior, pero también con fibra de celulosa y resinas, pudiendo ser un material premium para la fabricación de muebles a medida. Es un material de mayor coste, sí, claro que si lo compara uno con el aglomerado. Y esto, pues por increíble que pueda parecer, pues termina haciendo más costoso que algunas maderas macizas, por lo cual es importante ver el certificado de las características del tablero o del mueble, ¿no? Y pues estar informado, como espero que ahora lo estés más, sea de gran ayuda. Como guía, pues deben ir termoselladas y con un grosor considerable, lo que supondrá la unión correcta entre sus chapas y sus canteados. ¿Qué significa esto? Que no podrás despegar ni casi ver sus juntas una vez que está terminado.
Y es primordial no guiarnos por la impresión a primera vista de un mueble y estudiar objetivamente cuáles son sus cualidades. Por supuesto, cuenta el diseño, el presupuesto, la funcionalidad y el dinamismo que vaya a soportar. Pero por mi parte puedo comenzar a ver los comedores y en cuanto al presupuesto, espero que mis Patreons me sigan apoyando como lo han hecho. Por cierto, puedes apoyar este proyecto a seguir adelante y si no sabes cómo, escríbenos, gracias por adelantado, pero para resumir, nuestra recomendación final sería la siguiente, pues que elegir la madera es lo recomendable en lo posible. En segundo lugar, el MDF, si puedes asegurarte de su buena calidad. Y por último, el aglomerado, solo para los casos donde no necesite moverse y tampoco se vayan a humedecer. Ahora, seguro que ya puedes elegir el mueble que mejor se adapte a tus necesidades, si va a ser de madera o un derivado de este material. Y como este tema parecía bastante interesante al inicio, no quería simplemente quedarme en creer que lo era. Hicimos un sondeo y preguntamos a través de redes sociales con el hashtag ThisCharmingPodcast ¿cuál ha sido tu experiencia adquiriendo muebles de madera? ¿Sabes ahora algo que te hubiera gustado saber hace tiempo? ¿Qué errores has cometido al respecto? Participa. Y bueno, hubieron varias respuestas. En particular, por ejemplo, @acciónmita menciona, ¿no? Cuando fabrican muebles con madera no tratada, estos tienden a deformarse. Es algo importante, ¿no? El ingrediente principal para tratarle madera, dice, es el tiempo, porque le toma un tanto quedar como en su estado final y que por eso ni se preocupa porque aparte ni siquiera tiene muebles, ¿no? Básicamente lo estoy parafraseando. También, bueno, es como Xochitl, pero con i, Shitl, creo que ese está bastante difícil de pronunciar. Menciona que con mantenimiento son casi eternos, crujen con cambios de temperatura y regularmente afectan al dedo pequeño del pie cuando no se les ve. Es algo también importante, ¿no? A lo mejor no es la madera la adecuada para un mueble de este tipo. También menciona Johan Jair Amorocho, @Jair Amorocho. Todo en mi casa era de madera cuando era niño. Yo considero que es innecesario hoy en día, aunque muy bonitos los espacios decorados en madera. Pues sí, es bastante razonable esa postura. Efectivamente puede ser que sea completamente innecesario. Sin embargo, pues muchos muebles fabricados en madera siguen pudiéndose comprar como segunda mano y van a durar muchos años más, mientras que a lo mejor un mueble de otro material puede no durar unos cuantos años. Es a lo que nos referíamos con que no es tan trivial el tema de elegir el material, porque la sustentabilidad no se trata nada más que sean cosas de origen natural, sino cuál es la durabilidad, el uso que se le puede dar. Pero pues comenta si te interesaría expandir más ese tema. Y habla al final, pues @RayLoven menciona que si como muebles cuentan las guitarras. Bueno, pues lamentablemente yo creo que si ves a una guitarra como un mueble, pues tal vez ni siquiera lo estés tocando o aprendiendo a tocar. En fin, ese fue el tema sobre los distintos tipos de madera. Externa tu opinión en la caja de comentarios y bueno, en caso de que nos estés escuchando a través de Spotify o viendo a través de YouTube, pues muchísimas gracias por considerar tu suscripción. Yo soy Marco Alan Valdivia García, esto fue This Charming Quark y gracias totales.